Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Dios eterno por concedernos la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo el Señor. Así damos gracias al pastor Cisneros por la oportunidad también de estar en esta plataforma donde queremos llegar a cada uno de ustedes, a la mente, al corazón de cada uno de ustedes, los hermanos y también los amigos. Todas las semanas, los días miércoles, Dios me permite hablarles de Jesucristo, hablarles de la salvación. Y hoy día tocaremos justamente un tema corto que implica el camino de la salvación. El camino. El camino es una vía, un conducto, por lo cual debemos discurrir hasta una meta. Ninguna persona entra en un camino sin saber a dónde va. Siempre debemos conocer la meta, el propósito de caminar en una vía es porque hay un término a donde yo debo llegar, un destino al cual yo debo llegar. Entonces, los seres humanos debemos emprender metas y propósitos y tomar caminos en toda nuestra manera de vivir. Hay gente que de repente entra en el terreno de repente de la filosofía y algunos tienen una manera de pensar con relación a la filosofía, pero nunca están de acuerdo. Otros tienen otro camino y estos caminos no les conducen a nada sino a confusión. Pero así podemos tomar el pensamiento de cada uno de los seres humanos. Algunos se creen muy morales y mantienen normas de moralidad y quieren andar en el camino de la moralidad. Otros son contrarios a estas formas de ligamento que tienen los moralistas. Y de repente parecen seres inmorales, pero ellos tienen su propia conducta, su propia manera de ser. Y esto contraviene a los primeros. Eso implica que hay confusión en ellos, que no va a haber una verdad en ellos. Ellos van a tomar un camino, pero no tienen un propósito, o si tienen un propósito, no tienen una meta. Esa meta no la van a conseguir porque cada uno va a pensar diferente, va a andar diferente. A alguno le va a parecer ético de repente algunas cosas que ejerce y a otros no le parece ético, de repente les parece que no está bien. Entonces hay una contraposición. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que los propósitos humanos no tienen un fin, pero lo que tiene un fin es la vida eterna. Todos los seres humanos hemos venido a este mundo con un propósito y tenemos que tomar el camino que convenga para llegar a una eternidad feliz. Todos los seres humanos, amigo, todos los seres humanos venimos a este mundo y aquí tenemos que conseguir encontrar el camino cuya meta es la salvación del alma. Porque si no vamos a entrar en un camino de perdición. Puede ser un camino moral, o puede ser un camino ético, o puede ser de repente un camino con cultura o con filosofía, con ciencia. Pero este camino nos va a llevar a la perdición. Mucho más si es un camino de inmoralidad, donde la gente de repente cree saciarse o mitigar su desesperación porque no encuentran felicidad en estos caminos. La religión no da felicidad, no es el camino. La alegría temporal, como su nombre lo dice, es temporal. El licor, el cigarro, los narcóticos y todos estos alegrías temporales, las fiestas paganas, no nos llevan a ningún destino. Solo nos traen confusión. Ahí mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Amigo, esto no lo dice el pastor, el predicador José Herrera. Lo dice la palabra santa, lo dice la palabra de Dios. Que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Hay muchas cosas en esta vida que parecen darnos felicidad. Hay muchas cosas en esta vida que nos parecen darnos paz, pero luego viene la angustia. La paz es temporal, la alegría es temporal. El tratar de andar en un camino que no tiene una finalidad perpetua para el hombre nos va a llevar a la condenación. La Biblia, palabra de Dios, es categórica. Nosotros los seres humanos somos eternos, pero unos vamos a ir a la condenación eternamente y para siempre, donde arde fuego y azufre, se llama la muerte segunda. Eso será el destino de aquellas personas que no tienen una finalidad en su camino. ¿Le parece bonito el camino que han tomado? Hay camino de religión. Cuando yo estudio las religiones, veo que hay religiones que dicen que uno puede tener las mujeres que pueda tener con tal de que pueda mantenerlas a todas. Ese camino parece bonito, pero su fin es camino de muerte, porque estás yéndote contra la ley de Dios. Estás volviéndote un adúltero o un fornicario. Y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgaré yo, dice el Señor. Hay muchos caminos que al hombre le van a parecer bonitos. Si hablamos de religión, hay religión que permite todo. Hay una religión que es la religión más común en la tierra. Bueno, te dicen que debes seguir a tal santo de tu devoción, que tienes que hacer fiestas paganas, que tienes que venerar a ídolos, que tienes que tener fiestas costumbristas de tu tierra. Y andamos en ese camino de religión que es ignorancia. Y esa ignorancia nos lleva a la perdición, a la condenación eterna. Pero hay un camino que te puede llevar a la gloria, un camino que te puede llevar a la vida sin par que Cristo ha prometido, para que vivas eternamente y para siempre. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Hay el deseo de Dios de mostrarte el camino. Hay el deseo de Dios de que tú transites por este camino hasta llegar a la patria celestial. Pero a veces no queremos. Nos gusta más ir por el camino que no nos lleva a nada bueno, sino a la perdición. Esto pasaba no solamente con nosotros, esto pasa aún con el tiempo donde Dios estaba bendiciendo a Israel, este pueblo que fue hecho por las promesas de Dios a Abraham, amigo de Dios, a Isaac, a Jacob. Formó Israel para bendecirlo, pero este pueblo no supo andar en los caminos del Señor, como nos pasa actualmente a nosotros en este tiempo. Queremos vivir en el camino de jolgorio, de alegrías temporales, y no sabemos que nuestro camino final es la muerte eterna, es la condenación. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento para que tenga vida eterna, para que tenga un gozo sin par en la patria celestial. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 10, bendito sea el Señor, ahí encontramos que Dios estaba siempre anhelando mostrarles el camino de la salvación al pueblo de Israel. Y este pueblo no quiso. Nos parecemos mucho a este pueblo, que preferimos vivir sobre nuestros pasos en nuestras alegrías temporales, sabiendo que el final es camino de muerte, camino de condenación. Hebreos capítulo 3, versículo 10, por favor. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios le estaba diciendo a Israel
que cómo era posible que no podían entender sus caminos, no podían encontrar sus caminos, andaban divagando en los ejercicios de su propia mente. Nosotros tenemos una mente que quiere distracción, que quiere diversión, que quiere religión, para mitigar nuestra conciencia que nos grita por el pecado, por la maldad, por las transgresiones que estamos cometiendo delante de Dios. Pero esto nos lleva a la condenación del alma. ¿Cómo es que podemos divagar en nuestros pensamientos? Decía Dios. ¿Cómo es que no pueden conocer mis caminos? Si había dejado leyes a través de Moisés para que este pueblo encontrara el camino de la salvación. Pero así también en este tiempo nos ha dejado su espíritu y nos ha dejado el espíritu de su palabra para que por ella encontramos la salvación. Pero divagamos en nuestra mente, atesoramos en nuestro corazón alegrías temporales y nos vamos yendo a la condenación del alma. Pero Dios quiere mostrarnos un camino de redención, de salvación. Y este camino no lo hayan todos, lo hayan algunos. Mucho pueblo de repente hay que ha encontrado este camino, pero tú, mi amigo, ¿por qué no entrar en este camino si la meta es salvación? ¿Por qué vivir solamente buscando satisfacciones temporales? ¿Por qué vivir mitigando nuestra conciencia con una religión pagana que nos lleva a la condenación? Idólatra. Dios quiere mostrarte un camino. Siempre Dios está buscando que tú tengas esta verdad en tu corazón. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 5, el salmista exclamaba de esta manera, dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. No puedes encomendarle a tu carne que busque un camino, porque te va a llevar a la muerte. No puedes buscar en tu sapiencia, en tu cultura, en tu intelecto, no puedes buscar el camino, porque te va a llevar al camino de perdición. Pero encomienda a Jehová tu camino. Busca que Dios a través de la palabra te guíe al camino. Entonces Él hará grandes cosas en tu vida, porque Él no te va a llevar a la perdición. Él te va a llevar a la salvación tan grande. Solamente tienes que transitar en el camino de la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 14, dice así la palabra de Dios: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Amigo, tú puedes hallar este camino de salvación, de vida eterna, si tú has tomado un tiempo para escuchar esta palabra. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y te está diciendo el Señor que este camino poco lo hallan. Es estrecha la puerta, es angosto el camino que te lleva a la salvación. Pero tú puedes entrar en ella. Tú puedes transitar por él, por este camino de salvación, de redención, de vida eterna. Aunque pocos son los que lo hallan, pero tú puedes ser uno, igual que yo, que puede encontrar el camino de la redención, de la salvación, de la vida eterna, y puedes transitar por ello hasta llegar a la meta. Cuando Dios tenga tu vida de repente preparada para partir de este mundo, si tú has transitado el camino de Cristo el Señor, entonces vas a obtener al final la vida eterna. Vas a tener una eternidad al lado de Jesucristo el Señor. Porque Dios dijo, si esta casa se deshiciera, tenemos una preparada en el cielo, no hecha de mano de hombre, sino de la voluntad de Dios. Ese que dijo, hágase, créese, fórmese, todo lo que hay en este mundo, la tierra, las estrellas, el sol para el día y la luna para la noche. Ese es el mismo Dios que ha creado para ti una casa no hecha de manos, con su voluntad, con su palabra, para que vivas eternamente y para siempre. Ese camino solamente es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Tienes que venir al camino. Ese camino es Cristo. Transita por Él. Y a través de la palabra vas a encontrar esta salvación tan grande. Mira lo que dice el apóstol cuando escribe en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 20. Debemos andar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Seguramente que tú has estudiado, seguramente que tú has escuchado que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, inmediatamente se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. Ese velo que no permitía que entre la gente, era el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ahí entraba una vez al año el sacerdote y no podía entrar otro, porque la Biblia dice que moría. Sin embargo, Dios rasgó el velo. Ese velo es el velo de su carne. Él murió en la cruz del Calvario y rasgó el velo de su carne y dejó salir la última gota de su sangre para comprarte. Porque no es oro ni plata lo que pagó el Señor para salvarnos, sino su sangre preciosa. Siendo Dios se hizo hombre y después de habitar entre nosotros fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros y tomar la vida y estar en la mansión celestial, pero dejó su sangre preciosa. Bendito sea mi Dios, para que esa sangre sea el precio de tu redención, de mi salvación. Nos reconcilió con el Padre. Transita por ese velo, que es la carne rasgada del Señor Jesucristo, por ti y por mí. Una vez y para siempre fue Cristo a la cruz del Calvario para darnos redención a todos los que creen. Y si tú crees, entonces camina por este camino de la salvación y Dios tiene para ti una vida eterna. Quiero terminar leyendo primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vosotros, todos nosotros, podemos tener esta gran victoria de la vida eterna en Cristo Jesús. Dios el Padre permitió de que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para mostrarnos el camino de la salvación. Dios nos ha dado esta salvación. Bendito el Señor, incorruptible. Una salvación sin corrupción, no se corroe más nuestro cuerpo. No hay enfermedades en ese lugar, es incorruptible. La salvación que Dios nos ha dado. No se corroe, no se corrompe, no cambia. Es incontaminada, no se contamina. No hay que viene una plaga, no hay que viene un virus, no hay que de repente estamos en una situación de tormento. No, en ese lugar vamos a tener una vida de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo. No como el mundo la da, yo doy una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y Dios quiere darnos esa paz. Dios dice que nos va a dar una vida incorruptible, sin corrupción. Una vida eterna, sin contaminación, sin plagas, sin nada que nos haga sufrir. Pero también dice, es inmarcesible. Es decir, no se marchita, no se muere. El ser humano tiene procesos en la vida. Nace, crece, se hermosea, se marchita y se muere. La vida física. Pero por haber escogido un mal camino te vas a ir a la condenación, al fuego eterno. Pero si has escogido el camino de Cristo
y de su cuerpo rasgado por ti, de su sangre borboteada en la cruz del Calvario, tendrás una vida incorruptible, una vida que no se corroe ni que se marchita, y la vas a tener eternamente y para siempre. Tu decisión, amigo, tu decisión, mi hermano. Delante de ti están los dos caminos. El camino ancho que te lleva a la perdición o el camino angosto de Cristo y de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por ti. Si aceptas este camino angosto, quizás difícil, pero esta vida es efímera, es pasajera. Vale la pena sufrir un poco aquí para reinar eternamente allá con Cristo el Señor. Depende de ti. Eso se llama libre albedrío. Dios no trajo aquí personas sin voluntad. No trajo aquí artefactos tecnológicos, robots. Trajo aquí seres conscientes, con mente y con capacidad de escoger. Se llama libre albedrío. Escoge por tu vida. Ven a Cristo y Cristo dará solución a todos tus problemas, pero sobre todo tendrás esperanza de vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias por el tiempo para escuchar esta palabra de Dios. Amén.